saludamos en el estudio a la Seremi del Trabajo, Paola Vidal, quien está con nosotros. Seremi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Felices de estar en la radio y felices también de estar en esta maravillosa provincia de Chacabuco que hemos recorrido durante este día. Y usted la conoce bien. Así es, así la conozco. Ahí estamos conversando fuera de micrófono. Seremi, importante respecto de las actividades que se han estado realizando, actividades en primer término de fiscalización de la presencia, además permanente, de lo que es la dirección del trabajo. Estuvimos en el mundo agrícola, entiendo, en la mañana. Así es, estuvimos en el mundo agrícola. En el fondo esta visita tiene varios objetivos. En la fiscalización de la mañana tengo que señalar y agradecer también al gobernador Maldonado que nos acompañó en la primera fiscalización. Es importante difundir en el fondo los servicios que dependen y coordina la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social. Es por eso la razón de muchas de las actividades por las que decidimos hacerla en esta provincia. Y básicamente en la mañana estuvimos efectivamente fiscalizando junto a la Dirección del Trabajo predios agrícolas y detectamos en realidad lamentablemente varias infracciones a lo que es el registro de asistencia de los trabajadores, porque es sumamente importante que esté al día. Uno, para en el fondo constatar la jornada de los trabajadores, y en segundo lugar también por todo lo que es el accidente de trayecto de ella, que la manera de justificar la existencia de esta relación laboral es a través del registro de asistencia. Entonces, muy relevante. Y también encontramos en el orden de seguridad social algunas cotizaciones, en el fondo registro mal llevado y también en el fondo algunas infracciones a la norma en relación a la higiene y seguridad, en relación a las cocinas, a los lockers, a los lugares donde los trabajadores básicamente almuerzan. Y también en un tema muy preocupante que respecto a los pesticidas y contaminantes en un predio encontramos en el fondo que no hay la suficiente distancia en donde se realiza la actividad de pesticida y en el fondo donde ellos estaban haciendo su colación o su descanso. Bueno, hay varios temas ahí, son todos muy relevantes porque, como usted decía, el registro de asistencia se establece además todo un tipo de relación desde el punto de vista de laboral y evidentemente, bueno, uno nunca lo espera así, pero eventualidades que pueden pasar, ¿cierto?, en el trayecto de los trabajadores, usted lo decía. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes detectan este tipo de infracción en el fondo? Bueno, en primer lugar, en el fondo la multa tiene el objetivo también de ser, de enseñar un poco en el fondo al empleador a llevar en el fondo bien y cumplir la normativa laboral. Eso es básicamente. Pero también tratamos de hacer un trabajo en el fondo de enseñanza durante la fiscalización y les mostrando en el fondo los errores que incurre y lo que significa la trascendencia que tiene muchas veces, como le decía, incurrir en este error, como no llevar bien el registro de asistencia. Si no está bien llevado, en el fondo frente a un accidente el trabajador queda desamparado. Entonces, en el fondo también ir buscando que el empleador modifique algunas conductas aprendiendo, porque muchas veces ocurre que se infringe la norma por falta de conocimiento y no por mala fe, y eso también lo tenemos presente. Bueno, yo le quería, estamos con la Seremi del Trabajo, Paola Vidal. Hay un tema que está cruzado con lo laboral, que es el tema de la migración, porque hay que decirlo, está clarito que los trabajadores del campo en este momento son mayoritariamente inmigrantes. Así es. ¿Qué pasa y con mujeres. Eso? Sí. ¿Y qué pasa con eso? Porque está siempre la sospecha, al menos desde fuera, de que aumenta la irregularidad laboral cuando hay inmigrantes. Bueno, primero señalar que es conocido por todos que estamos todavía cursando un proceso a nivel gubernamental respecto de la regularización extraordinaria de inmigrantes que entraron en el fondo de manera irregular a nuestro país. Ello comenzó el 23 de abril y se extiende este proceso hasta el 23 de mayo. Es importante en el fondo que los inmigrantes acudan a este proceso porque la medida en que son visibles para las autoridades, para el Estado de Chile, para el gobierno del presidente Piñera, tienen la posibilidad de protección y acudir a las redes asistenciales que ellos necesitan tanto. Y efectivamente el agro es un sector donde efectivamente la contratación es bastante alta de inmigrantes y de inmigrantes mujeres. Y el tema está, en el fondo, sí que son en etapas bien puntuales que nosotros conocemos en este sector, en Melipilla y acá también en este sector, como los temporeros.
y que efectivamente se producen irregularidades. Ahora, en esta época ya no encontramos temporeros, porque la última, en el fondo, fiesta nativa que se hizo fue el tema de la vendimia, y con ello concluye de alguna manera el último hito en el fondo de lo que es el proceso de a finales del mes de marzo. Finales del mes de marzo concluye, primeros días de abril. Ahora nosotros nos encontramos básicamente en los predios con trabajadores que en el fondo son de planta, como le llaman ellos. Creo que son cumplen una función más administrativa. Bueno, ¿hubo multas, hubo alguna irregularidad detectada? Así es. Seremi, eso está claro. Y la fiscalización, tengo que decir que está en curso todavía. Yo me vine en el fondo a estar con ustedes, a participar, y después seguimos. Sí, seguimos en nuestra actividad. Ahora nosotros nos vamos al IPS, tenemos una actividad importante porque vamos a ver cómo está funcionando acá en nuestro IPS, en el fondo el bono, cómo se está pagando el bono invierno, importante, partió el 2 de mayo, un llamado a todos los adultos mayores que ya jubilaron 65 años y que están pensionados, en el fondo que acudan, no tienen que hacer mayor trámite que la acreditación sencilla que acabo de decir respecto de la norma, y en el fondo se paga la última liquidación de sueldo, y si no es así, en el fondo ellos pueden concurrir al mismo IPS a preguntar en el fondo, pero estamos tratando que este proceso sea lo más fluido y facilitar lo más posible, porque sabemos que se van a ver beneficiados muchos adultos mayores con este bono, y en el fondo que sabemos que este bono es importante para preparar el invierno. Sabemos que también que este monto es cercano a los 60.000 pesos, y en el fondo que se verían beneficiados más de 1.100.000 pensionados con este proceso de bono invierno. Así que le damos la relevancia y llamamos a todos nuestros queridos abuelitos a concurrir al bono invierno. Bueno, eso va a ser a las 13 horas acá en pleno centro de Colina. Así es, los invito a acompañarnos también. Estamos con Paola Vidal, Seremi del Trabajo. Hay un tema, yo incluso lo conversamos fuera de micrófono, respecto del aumento de las denuncias de acoso sexual en el ámbito del trabajo. Esto efectivamente ustedes lo hicieron público hace muy pocas horas, de hecho fue noticia. Sí, la jornada ayer. Efectivamente ha sido noticia, lamentablemente ha copado los medios durante mucho tiempo, lamentablemente en el sentido de que sigue ocurriendo en la actualidad, pero tiene un lado positivo, tal como lo decía hoy día, me voy a referir con mucho cariño al subsecretario Arab en el matinal, señalaba efectivamente que, si bien es cierto, el aumento de las denuncias es una señal de que se están atreviendo más las mujeres y los hombres también, que pueden ser víctimas tanto de acoso sexual como de acoso laboral, a denunciar. El año pasado cerramos la estadística con arriba de 1.300 denuncias, lo que es harto y es preocupante, pero también da una señal de que la gente se está atreviendo más, porque el temor mayor de aquel que sufre acoso sexual o laboral es el miedo a denunciar, debido a que pueden no creerle en el fondo el empleador o sus propios compañeros, y el estigma de lo que significa esta denuncia hace que muchos en el fondo no acudan a los mecanismos en el fondo, tanto de elección del trabajo de su propia empresa, que debe tener establecido un mecanismo en el reglamento interno de cómo hacer las denuncias de acoso sexual y de acoso laboral, no lo hace por ese temor. Así que en el fondo llamamos a las personas y a las redes sobre todo que están en torno a las personas que están siendo acosadas en cualquiera de estos dos ámbitos, que los apoyen creyéndoles, dándoles aliento para que ellos se animen a hacer su denuncia y puedan también ser protegidos en ese sentido. Bueno, no es solo una denuncia, aquí hay un tema jurídico que tiene que ver con sanciones, que tiene que ver incluso con despido de la persona que ejerce el abuso. La sanción más grave, ya sabemos, dentro del derecho laboral es el despido, y en este caso, si es comprobado que el trabajador o trabajadora ha incurrido en estas prácticas de abuso sexual o laboral, efectivamente puede ser despedido sin derecho a indemnización. Ahora, importante, nos decía que ¿qué hacer cuando pasa esto? ¿Esa es la pregunta? Sí, tenemos dos mecanismos. En el fondo, uno directamente a la empresa, hacer la denuncia por los canales establecidos en el reglamento interno, debe ser por escrito, y lo otro es acudir directamente a la dirección del trabajo a hacer la denuncia, sobre todo en el fondo cuando el acoso sexual laboral es en el fondo vertical y no horizontal, es decir, cuando se produce por un superior jerárquico del acosado. Porque efectivamente si hay este tipo de relaciones es más difícil a él mismo en el fondo o a las redes de esta persona acudir a hacer la denuncia. Y cuando ya es en el fondo horizontal, cuando es de un par, de un colega, de alguien que está jerárquicamente en tu misma situación, ideal o más recomendable que se haga en el fondo mediante los canales de la propia empresa, que está obligada, como decía, en su reglamento interno a tener en el fondo establecido este mecanismo. Yo le agradezco haber estado con nosotros en el estudio y también a través de Colina Televisión Canal 6 en este inicio de campaña, hay que decirlo, esto se inició. Así es, estamos con la campaña No es No,
es importante que sigamos relevando estos temas para tomar conciencia como sociedad del aspecto de la solidaridad, como decía, y con esto termino. Es muy importante para que aquel que sufre este menoscabo, en el fondo, sentir que sus redes lo apoyan para hacer las denuncias y continuar con el proceso. Bueno, nuevamente muchas gracias, y la fiscalización sigue por si acaso en varios sectores. Así es, buenas tardes, gracias. Buenas tardes.